Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que me siguen, ya sea por mis enseñanzas de IFA o por lo que quieran. Y a los que no me siguen, bendiciones y larga vida también. Que la paz de Olor Dumare sea con ustedes y que tengan éxito en todo lo que hagan. Dicho esto, bienvenidos una vez más a tu programa El Hombre Ayer, donde estaremos hablando hoy de un capítulo muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de algo que muchos creen conocer, pero pocos conocen. ¿Qué es un babalawo? Esa es la pregunta. ¿Qué es un babalawo? Prepárate porque hoy vamos a romper mitos, vamos a desenmascarar falsos maestros y vamos a decir la verdad que pocos se atreven a decir. Si crees que un babalawo solamente es aquel que lanza ikin o te dice tu futuro, estás muy, pero que muy equivocado. Hoy, en El Hombre Ayer, vamos a hablar de poder, responsabilidad y más que todo, de ética profesional y espiritualidad. No te muevas que regresamos en breve. Esa es la pregunta. ¿Qué es un babalawo? Bueno, el significado de babalawo es padre de los secretos o padre de los misterios. Eso es lo que significa la palabra babalawo. Su función es interpretar el Odu Difá que se revela en una adivinación y guiar con conocimiento profundo y no con superstición. Eso es lo que hace o realiza un babalawo. Diferencia entre un babalawo auténtico y alguien que solo busca fama o dinero. Un babalawo no hace magia barata. Su trabajo es profundo, espiritual y requiere responsabilidad absoluta en el momento que está trabajando, decodificando el mensaje que nos envía Olor Dumare, Dios Supremo, mediante la adivinación, mediante el oricha, la sabiduría Orunmila, que es relevado al babalawo en su Opon Ifá, que más adelante les demostraré herramientas del babalawo, para que el babalawo se lo revele al ser humano, se lo interprete, lo decodifique y le dé las instrucciones de vida que están registradas, como he dicho en otros episodios, en versos o poemas, fábulas, mitos y leyendas. ¿Quieres saber cómo es? No te muevas. Regreso contigo. Pues sí, como dije anteriormente, vamos a revelar o a desmentir mitos acerca de lo que es la práctica o lo que es un babalawo. El mito número 1, muy común en redes, en la vida cotidiana, es que el babalawo siempre predice tu futuro exacto. Ese es el mito falso. ¿Cuál es la realidad? La adivinación seria guía e enseña patrones de energía, como expliqué anteriormente en otro episodio, patrones de energía y decisiones. No dicta un destino único e inamovible. Esa es la realidad. Mito número 2, cualquiera puede ser babalawo. Falso. ¿Cuál es la realidad? Primero, requiere disciplina, años de estudio, sacrificio, iniciaciones, consagraciones y una gran conexión con Ifá. Mito número 3, muy común en estos tiempos,
el babalawo puede resolver todo con sacrificio. Falso. ¿Cuál es la realidad también? Los sacrificios son herramientas. Escucha bien, son herramientas, no garantías mágicas. Ética e intención son lo más importante a la hora que usted va con un babalawo por adivinación y el babalawo le va a revelar a usted cualquier información o cualquier instrucción de vida que se le revela al babalawo mediante esta adivinación, ya sea mediante Opele o Iki, que son herramientas que, como expliqué, te mostraremos más adelante. Dicho esto, te muestro enseguida. Allí el agua que guía por el buen camino se hizo adivinación para el agua que engañó a su propia familia. Se le dijo que ofreciera sacrificio para no destruirse a sí mismo. El agua olvidó a los orillas y engañó a su propia comunidad. Cuando todo se arruinó, no hubo nadie que pudiera salvarlo. Bueno, continuando con el mismo tema, les voy a explicar detalladamente cuál es el poder real de un babalawo. Un babalawo es guía o mentor y protector de la comunidad donde vive. Es responsable de transmitir valores y sabiduría, no solo de dar soluciones rápidas. Es decir, un babalawo profesional no solamente da soluciones rápidas, sino que transmite conocimiento, sabiduría a su comunidad o a todo el que vaya a su casa en busca de la verdad Ifá. Mucha gente pregunta, ¿cómo identifico a un sacerdote de Ifá aquí en Occidente? Por lo general, las personas piensan que es por la vestimenta o porque usamos cierto gorro o collares o ropas de colores, ahora un poco lo tradicional. En Occidente, esa es la imagen que la gente tiene de que es un babalawo, pero eso no define a un babalawo. En Nigeria, por ejemplo, eso no define un babalawo, porque estas vestimentas tradicionales como arbadas, ropas casuales, es parte de su cultura y ellos lo usan en galas, bodas, rituales, festivales, pero no lo define como un babalawo. Un babalawo se define por ciertas herramientas, comportamiento, conocimiento, es decir, atributos, ciertos atributos que enseñan qué es un babalawo. Y esos son los atributos que en breve les voy a mostrar para cuando ustedes vayan por adivinación en cualquier parte del lugar que me vean, ya sea en Occidente o aquí en América o Europa, donde quiera que me estén viendo, sepan identificar o tener una referencia de primera impresión si están yendo realmente con un sacerdote de Ifá o están yendo con un falso sacerdote o con un falso religioso. ¿Por qué? Porque hay muchos casos documentados en los Estados Unidos que lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear, de personas que se han hecho pasar por religiosos y le han estafado el dinero a muchas personas. Hay casos documentados en el New York Times, en el Miami Herald, en el sur de la Florida, en California, en Texas, como un caso muy espectacular que hubo, por decirlo así, en el 2012, con una señora en el sur de la Florida que decía que era vidente y que santera también y que podía revelar el futuro y que mediante limpia podía hacerte crecer tu dinero. Bueno, y estafó cientos de miles de dólares y al final la llevaron a juicio y se comprobó que fue un fraude.
Y esta persona creo que fue procesada en el 2020, si más no me equivoco. Pueden googlearlo, pueden buscarlo. Hay muchos casos de esto. Y lo que estoy explicando aquí en mi canal es para que tú que me ves y que todos los domingos te conectas en El Hombre Ayer, no seas víctima de falsos religiosos, ni de falsos babalawos, ni de falsos santeros, ni de falsos de falsas personas que dicen que son o que practican esta fe y solamente lo que están buscando es fama y dinero. En breve estoy contigo para mostrarte las herramientas realmente que definen a un sacerdote de Ifá. No te muevas. Bueno, como les seguí explicando, les dije anteriormente que les iba a mostrar de una manera didáctica y lo más simplificada posible las herramientas con las que un babalawo o los atributos que definen el trabajo de un sacerdote de Ifá. En esta pequeña mesa que ven ustedes aquí, están viendo las herramientas básicas con las que un babalawo profesional, entrenado, con experiencia, trabaja. Tenemos aquí el Irofá, campana o llamador de Ifá. Tenemos Opele Ifá, conocido también en Occidente como la cadena de Ifá, instrumento que se utiliza para hacer adivinaciones rápidas cuando el momento lo amerita. Aquí tenemos, no sé si me puedes, los Iranse o Ibu, que son pequeños objetos sagrados también que se utilizan en la adivinación para descifrar ciertos iré o ayogún en dependencia del babalawo que lo use, porque no es una regla. Hay babalawos que lo usan y hay babalawos que no, y está bien también. Aquí tenemos el Oloboum, una herramienta que hay babalawos que lo usan, hay babalawos que no, pero se usa para potenciar en la adivinación la conexión del babalawo con Ifá. Aquí tenemos a Irukere, que es hecho de cola de caballo, que se utiliza para menesteres, representa autoridad. También se utiliza en adivinación, para ciertos rituales, en una adivinación o consulta de Ifá. Tenemos aquí, en esta isba, lo que llamamos los Ikin Ifá. Estos son Ikines Ifá, que es la representación absoluta de una adivinación completa o más profunda con Ifá, donde se tiene una conexión directamente con Olodumare. Muchos babalawos las conocen como la boca de Olodumare, que son estos Ikines, donde el babalawo trabaja y hace una adivinación profunda en una situación X o profunda que tenga el ser humano. Y esto que ven acá es el Opon Ifá o tablero de Ifá. Algunos los conocen como la mesa de Ifá o el tablero de Ifá o el Opon Ifá, donde el babalawo realiza esta adivinación profunda para revelar los Odu con estas semillas sagradas que se llaman Ikinen, para entonces decodificar las instrucciones que vienen en cada poema, verso, pataquí, estancia, o fábulas, mitos o leyendas. Si usted que me ve y va a casa de un sacerdote de Ifá y mínimo, porque hay muchas herramientas más, estas son las básicas que definen un babalawo, mínimo, escuche bien usted que me ve, porque después no puede decir de que no se le dio la información aquí en El Hombre Ayer, en este canal. Usted no ve mínimo estas herramientas, usted no está entrando en casa de un sacerdote de Ifá. Usted está casi en un umbral de entrar en casa de alguien que es un falso religioso o una persona que no está iniciada o una persona que no conoce
ni ha sido iniciado, ni practica, ni conoce, ni domina nada de esto y simplemente usted va a ser víctima de una gran estafa. Dicho esto, regreso en breve. No te muevas que esto se pone más interesante. Entonces, ¿cuáles son las señales de un babalawo auténtico contra uno falso? Es decir, ¿qué señales usted tiene que ver para determinar si está frente a un sacerdote auténtico o de un supuesto sacerdote falso? El auténtico, siempre usted verá que tendrá una ética profesional, espiritual, paciencia, estudio profundo de lo que es Ifá, humildad y guía sin prometer riqueza instantánea. Verá que es un practicante de Ifá en su plenitud, siempre será un eterno aprendiz de Ifá. Verá que es versado, domina historia, domina verso, domina pataquí, domina lo que es la profesión de Ifá. Profesionalmente, usted se dará cuenta de eso. El falso promete milagros, busca fama, engaña con falsos amuletos o secretos mágicos, promete mediante voces que será rico, que curará un cáncer, que simplemente usted con un simple ritual, una simple ofrenda, en breve usted tendrá su vida resuelta. Eso es falso. ¿Cómo acercarse a un babalawo de confianza? Ahí lo tiene. Usted tiene que ver estas señales para ver el sacerdote auténtico del sacerdote falso. ¿Qué preguntas hacer? Y señales de alerta. Cuando usted llega a un sacerdote que usted no conoce, lo primero que usted tiene es que buscar referencia de ese sacerdote. ¿Qué tiempo tiene iniciado? ¿Dónde se inició? ¿Qué linaje practica? ¿O qué Ifá o vertiente practica? ¿Quiénes lo iniciaron? ¿Cuánto tiempo lleva de iniciado? ¿Cuántas personas acreditan o avalan de que es un sacerdote, de que ha hecho un trabajo profesional o ha podido guiar espiritualmente con ética, humildad profunda a las personas? Si usted que me ve aquí en el canal El Hombre Ayer va a casa de cualquier religioso que se llame ser babalawo y usted no ve esto que le estoy diciendo, huya de allí, porque usted va a ser víctima de una gran estafa. Obe soto, obe osa. Si un babalawo está en grave búsqueda, no lo dejes mentir. Si un yerbero está en una necesidad, no lo dejes ser deshonesto. No dejes que nadie mienta o muestre deshonestidad. Por las cuentas cuando muera. Esta es la declaración del oráculo a Orunmila, cuando gente desconocida empezaron una guerra contra él. Se le pidió a Orunmila ofrecer sacrificio. Él aceptó. Ahora los pretendientes tienen todo expuesto. Ahora conozco a la pitón que se parece a la cobra. Ahora conozco a la serpiente cascabel que se come a la boa. Ahora puedo ver a través de Iwowo RK quién pretende que es Orunmila. Hoy desmiticamos al babalawo. Entendimos su verdadero rol y aprendimos a distinguir lo real de lo falso. No busques milagros, busca guía, no busques promesas vacías, busca sabiduría. Si este programa de hoy, que es un babalawo, te abrió los ojos, comparte este mensaje y que la verdadera energía de Ifá, o para que la verdadera energía de Ifá llegue a más personas y que la verdad siempre prevalezca. Si te gustó mi contenido y te gustó el programa, regálame un like, suscríbete, compártelo y, como siempre digo, y deja tu comentario. Nos vemos.